Y estamos grabando. Estamos al aire y grabando. Dele nomás. Hola, buenas tardes. Hola a todos y a todas. Les doy la bienvenida. ¿Ahí? ¿Estamos bien? ¿Ahí? Ahí sí. Les doy la bienvenida hasta segundo. Les recuerdo que aquí termina la unidad de Derechos Humanos, así que el jueves ya tendrán las preguntas de la prueba para entregarla. Tienen fecha de entrega el 4 de septiembre. Entre mañana y el 4 de septiembre va a quedar abierto el foro para que ustedes puedan consultar las dudas en relación a las preguntas que se les van a hacer para la prueba. Vamos a ver esta segunda parte de esta clase de Derechos Humanos. Primero vamos a recordar algunas cosas básicas que vimos la semana pasada. La semana pasada vimos que hicimos como una pequeña introducción para finalmente calzar en el año 1948 con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que dijimos finalmente es el principal instrumento que contiene los principios y valores que finalmente todos los estados se han comprometido a respetar y promover en el ejercicio de la democracia al interior de los países. Que esta Declaración Universal la entendemos también como el punto de inicio de todo lo que ahora conocemos como el sistema internacional de derechos humanos, con una cantidad importante de instrumentos entre tratados internacionales y mecanismos también de promoción y de protección de los derechos humanos, y algunos de los cuales vamos a ver hoy día en la clase, pero que finalmente una idea importante que había que rescatar de esta primera clase es que este sistema internacional de derechos humanos finalmente nos convierte a nosotros en sujetos universales de derecho, y eso es bien importante porque es un instrumento y una herramienta social que finalmente cualquier persona que quiera ser un dirigente comprometido con sus organizaciones, comprometido con las ideas que defiende, tiene que manejar finalmente esta idea de que los derechos humanos te permiten acceder a un sistema internacional de protección que lo que hace finalmente es decirte: mira, tú eres una persona sujeto de derechos universales más allá de lo que esté establecido en la Constitución o en las leyes de tu país. Dijimos también que todo este sistema internacional entra a Chile a través de la Constitución Política del Estado. En el artículo 5, en el párrafo 2, justamente hay una frase que dice que efectivamente todo el sistema internacional entra a la legislación chilena, y vimos una pirámide donde vimos también que todo este sistema de derechos humanos está acá arriba, digamos, en la pirámide normativa. Está la Constitución y ahí están todos los tratados de derechos humanos, y eso lo hace de lo más importante, y que básicamente entendemos los derechos humanos como las condiciones básicas que necesitan las personas y los pueblos para desarrollarse en igualdad. Eso es una frase bastante simple de recordar. Pueden también buscar mucho más concepciones de derechos humanos, pero básicamente cuando se creó la Declaración Universal y se pensó finalmente en cómo promover la paz y evitar que haya nuevas guerras y hacer el ejercicio de la democracia, justamente lo que se hizo fue tratar de describir qué eran estas condiciones básicas. Y ahí están justamente este decálogo de derechos humanos que están en los 30 artículos de la Declaración Universal. Pusimos una pregunta de tarea en relación a la no discriminación y la discriminación positiva, si ambos eran principios de derechos humanos. Básicamente el principio de derechos humanos que atraviesa todo el sistema internacional es el principio de no discriminación. Y la idea de la discriminación positiva es finalmente cuando nosotros nos referimos a lo que se llaman acciones afirmativas. Finalmente las acciones afirmativas son políticas o instrumentos legales que lo que desarrollan son programas específicos que lo que hacen es generar instrumentos que reafirmen este principio de la no discriminación. Es lo que básicamente hace la ley Zamudio. Esta ley Zamudio lo que hace es crear finalmente una posibilidad legal y judicial para enfrentar el tema de la discriminación, una política pública nueva a través de una ley que finalmente se refiere a este principio de la no discriminación. Y ahí ponemos algunos ejemplos el ejemplo más clásico del tema de discriminación positiva es cuando se dice: mira, van a haber tantos cupos para mujeres en los cargos de parlamentario o los cargos de ministerio. O también una idea mucho más básica de discriminación positiva es, por ejemplo, cuando se establecen becas de estudio para la población indígena o para la población
población discapacitada o para un deportista de excelencia. Todas esas son ideas que se refieren a la discriminación positiva, pero finalmente, como ustedes ven, son programas o son políticas. La no discriminación es un principio general, es mucho más intenso, es mucho más transversal y atraviesa todos los instrumentos internacionales de derechos humanos. Vámonos a los mecanismos de protección. Básicamente, la pregunta que mucha gente se hace es, bueno, ¿qué pasa si hay una vulneración de derechos humanos? ¿Qué es lo que yo puedo hacer? Si miramos nuestro sistema interno en Chile ahora, sin mirar todavía el sistema internacional de derechos humanos, entendiendo que, como vimos en la clase pasada, casi todas las políticas públicas en Chile ya están atravesadas por el sistema internacional de derechos humanos, las políticas de los niños, de las mujeres, de los discapacitados, del medio ambiente, de los indígenas, bla, bla. Eso, ¿se acuerdan que lo vimos en la clase pasada? Básicamente tú tienes dos tipos de mecanismos, así muy general, los mecanismos que se llaman administrativos y los mecanismos judiciales. Los mecanismos administrativos son como los que realmente muchos de ustedes conocen, seguramente han estado en muchos servicios públicos, y si hay una mala atención o si hay una cosa rara o finalmente existe lo que tú consideras una vulneración de tus derechos, en el caso de los hospitales, por ejemplo, es muy común que la gente alegue por la mala atención o vaya a un servicio público y una gente, por ejemplo, que va a una sala de atención en el INP, en el Serviu, en cualquier administración pública, y por ejemplo, no sé, ha pasado mucho con la gente del campo que la gente se sienta y está mucho rato esperando y nadie los atiende, y hay una cosa como de discriminación final también ahí. Existen algunos instrumentos administrativos. Los más conocidos son las oficinas de información, reclamos y sugerencias. Esto que pareciera una cosa que uno ve ahí instalada en los servicios públicos como una caseta o como un lugar donde hay una persona que atiende, eso es parte finalmente de las políticas públicas que se han instalado a partir de que la administración tiene que tener lugares donde tú puedas hacer reclamos, donde finalmente puedas pedir explicaciones de por qué están ocurriendo ciertas cosas que tú piensas que son vulneración de derechos humanos. Y de ahí, obviamente, los procedimientos administrativos son mucho más intensos. Tú puedes hacer un reclamo, sigamos con el tema de la salud, ante el director del hospital, y si el director del hospital no te pesca, ante el Ceremi de la salud de tu región, y si el Ceremi no te pesca, vas directo al ministerio y así vas escalando en los procedimientos administrativos. Ahí estás metido en la mecánica administrativa. Existen una serie de instrumentos que obligan a los servicios públicos finalmente a dar respuesta con plazos determinados, y para eso también pueden ustedes echarle una mirada a la nueva ley de asociatividad, la ley 20.500, que no está puesta en el documento, donde finalmente lo que se hace es establecer mediante una ley la existencia de instancias de participación al interior de los distintos servicios públicos con el fin de ir mejorando la atención y la relación con la gente, y finalmente también construir políticas mucho más participativas. Acuérdense que el tema de los derechos humanos no se trata solamente de tener cosas para denunciar, también se trata de tener principios para promover, y la promoción de los derechos humanos a través de la administración pública se hace también a través de estos consejos consultivos que se han creado en distintas instancias, y obviamente siempre hay que luchar y bregar por tener instancias más vinculantes, donde la participación finalmente se traduzcan en decisiones importantes tomadas por la comunidad organizada y no solamente en meras consultas, que lamentablemente es lo que más hay dentro de nuestra administración pública. Después nos vamos a los mecanismos judiciales. Los mecanismos judiciales, nosotros hemos señalado acá uno como el más importante. También se puede revisar todo el sistema penal, digamos, de cómo se puede trabajar eso, pero para este curso lo ideal es que ustedes manejen finalmente la idea del recurso de protección. Existe el recurso de amparo, seguramente muchos de ustedes lo han escuchado, algunos seguramente lo han usado. El recurso de amparo es un recurso que está en la Constitución política, pero solamente se usa para situaciones como como está escrito acá, como para situaciones de urgencia, cuando tú sientes que hay una amenaza seria a tu integridad física o a la vida de una persona. Para eso se usa el recurso de amparo. Se da mucho cuando una persona es detenida y tú llamas a la comisaría, por ejemplo, y te dicen, mira, esa persona no está acá. Ahí se produce como una preocupación, y ahí, por ejemplo, cabe la presentación de un recurso de amparo que se presenta directamente en la Corte de Apelaciones, que están generalmente en las cabeceras de cada región, y a veces en cabeceras de provincias, las regiones que son más grandes. Entonces, el recurso de amparo
es además uno de los instrumentos de derechos humanos quizá más antiguos del mundo, que se llama el habeas corpus, que finalmente es la posibilidad que tú tienes de que el aparato del Estado se mueva rápidamente con el fin de saber qué pasa con una persona y finalmente proteger ahí la integridad física, psíquica o la vida en caso que uno sienta que pueda haber una vulneración. Pero nosotros nos queremos concentrar en la acción constitucional de protección, el recurso de protección. El recurso de protección finalmente es una acción que también uno impone ante las Cortes de Apelaciones, pero que están relacionados con los derechos humanos que están reconocidos en la Constitución Política. Y ahí lo que tienen que ver es el artículo 19 de la Constitución Política, donde están estipulados los tipos de derechos que tienen protección en el país, y en el artículo 20, donde están enumerados cuáles de ellos son posibles de deducir y de proteger en un recurso de protección. El recurso de protección es una acción que la puede hacer cualquier persona, natural o jurídica. Es un documento que se puede presentar en una corte de apelaciones de la forma más simple posible. Aquí no te exigen, como las presentaciones en los tribunales, mayor rigurosidad. Si tú sientes que la integridad física de una persona está amenazada, o el derecho a la salud, o el derecho a la educación. Miren, los recursos de protección que se han conocido más en el último tiempo en el marco del conflicto estudiantil son aquellos recursos que han puesto los chicos porque finalmente, a partir de participar en las movilizaciones, no los han matriculado, los han echado del colegio, los han suspendido. Todas estas amenazas que se hacen en contra de ellos en relación a su participación como activistas del movimiento estudiantil son deducibles de proteger a través de el derecho a la educación que está establecido en la Constitución Política del Estado. Entonces han presentado muchos recursos de protección y en general las Cortes han fallado en favor de los jóvenes, diciendo que finalmente la participación en el movimiento estudiantil, y mientras no hayan antecedentes concretos que demuestren que el tema de las tomas ha impedido el ejercicio de la educación o la destrucción de mobiliario público, tiene que ver con los chicos que están dentro de las tomas, las Cortes en general han fallado los recursos en favor de los chicos, y muchos colegios han estado obligados, y municipalidades obligados a finalmente tener que rematricular o reinstalar dentro de los colegios a chicos que han sido afectados en este derecho en particular. El recurso de protección, si bien es una acción que pareciera muy simple de presentar, y en realidad es bastante simple de presentar si uno no se enreda solo, digamos, finalmente escribiendo un recurso de protección, sí tiene un inconveniente en una etapa que se llama alegato. En la etapa de alegato significa que la Corte primero acoge el recurso. En el recurso tú puedes ingresar documentación que sustente tu posición en cualquier minuto de esa etapa finalmente de cuando se acogió el recurso a tramitación, y en algún minuto la Corte decide que las partes en conflicto, que en este caso puede ser un particular, esto es importante, el recurso de protección puede ser en contra de un particular o puede ser en contra de algún órgano de la administración del Estado, se presentan a un alegato. Un alegato finalmente es cuando tienes que ir a la Corte a defender tu recurso, y eso no lo puede hacer una persona, eso lo puede hacer solamente un abogado o una abogada, y ahí necesita finalmente una atención legal para que pases esa etapa de los alegatos y finalmente puedas tener una resolución que sea a tu favor. Así que, pero este recurso es de lo más importante porque las actividades que ustedes hacen en muchas de sus organizaciones es un recurso que siempre hay que tener como presente y tratar de manejarlo al dedillo para ver en qué momentos oportuno usarlo y activarlo. Les puse ahí un ejemplo en relación a lo que dice la Constitución sobre el derecho a la salud, y básicamente lo puse para que entiendan que finalmente la Constitución Política del 80, así como vimos la semana pasada, está finalmente imbuida de una filosofía y de una ideología que a esta altura son dos ámbitos que están absolutamente muy criticados. Esto es una Constitución que se hizo bajo una dictadura militar, finalmente por un sector de la sociedad muy conservador, con una mirada muy limitada de la sociedad civil, donde básicamente no existen los derechos de participación, y donde la filosofía neoliberal es la que marca finalmente el acceso a los derechos humanos. Entonces, el Estado de Chile no es que te garantice en general todos los derechos humanos, lo que te garantiza es la libertad de elegir cómo ejerce tus derechos, y eso pasa con el tema de la educación y esta discusión que hay en torno a si el Estado tiene que hacerse cargo de la educación pública y a también tener la educación subvencionada y la educación privada. Este Estado neoliberal finalmente lo que dice, mira, acá tienen que haber la mayor cantidad de alternativas posibles, tú eliges finalmente cómo te quieres
quieres educar de acuerdo a tus posibilidades. Y eso de acuerdo a tus posibilidades, obviamente lo que abre es un paso a la discriminación, porque finalmente tiene que ver con tus condiciones económicas. Entonces lo que se dice desde el sistema internacional es que la educación en general tiene que tender a ser gratuita y de responsabilidad del Estado. Si ustedes ven el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en uno de sus artículos donde habla sobre el derecho a la educación, se van a dar cuenta que ya en el año de en la década del 60 se escribió de que los estados se tenían que hacer responsables de la educación tanto en su nivel preescolar, escolar y secundario, y tender incluso a que la educación universitaria sea gratuita con el fin de que efectivamente sea un derecho en el cual puedan acceder todos. Vámonos a los mecanismos internacionales. En los mecanismos internacionales de protección, básicamente ustedes tienen un cuadrito, que yo creo que nos vamos a concentrar ahí para que podamos revisar un par de cosas. Todo el sistema internacional finalmente tiene un gran Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que lo que hace es evaluar cada 4 años a todos los estados. Chile fue evaluado en el 2009 y tiene evaluación el próximo año. Esto significa que el estado de Chile tiene que ir a Naciones Unidas, esto se hace en Ginebra, en Suiza, donde está la sede de Naciones Unidas, y se tiene que someter a un examen. Esto básicamente es que un representante del Estado de Chile va y hace una ponencia de todos los avances que Chile ha tenido en los últimos 4 años en materia de derechos humanos, y los estados se anotan y le empiezan a hacer preguntas, y le empiezan a hacer cuestionamientos, y le hacen recomendaciones, y eso finalmente se convierte en un documento de recomendaciones para que finalmente las políticas públicas en Chile vayan cambiando. ¿Dónde podemos influenciar nosotros? Tanto el examen periódico universal como muchas materias donde nosotros tenemos firmados instrumentos internacionales, lo recordamos, derechos del niño, derechos de las mujeres, discapacitados, el tema de la tortura y otros más. Son 9 instrumentos los más importantes. Estos instrumentos tienen un comité de expertos que se dedican a hacer una evaluación también de las políticas públicas de cada país cada 4 años. Entonces, por ejemplo, en Chile este año está en evaluación la Convención sobre la eliminación de toda forma de discriminación contra la mujer, que está esta sigla que se llama CEDAW. Entonces, Chile tiene que emitir un informe oficial del Estado de Chile. Entonces, ¿qué es lo que puede hacer la sociedad civil organizada? La sociedad civil organizada lo que puede hacer es emitir lo que se llaman informes sombras. Mi organización se junta y hacemos nosotros un informe sobre la situación de los pueblos indígenas, que es donde yo trabajo, en el Observatorio Ciudadano, por ejemplo. Y nosotros cada tiempo hacemos todo informe sombra, y lo hacemos también con organizaciones indígenas de distintas partes del país y con otras instituciones que también están viendo la problemática indígena. Lo mismo hacen organizaciones de mujeres, lo mismo hacen organizaciones que trabajan con temas de niños, y también lo hacen las organizaciones de derechos humanos más tradicionales que ven el tema de la tortura en Chile. Entonces, uno tiene la posibilidad como sociedad civil de presentar un informe alternativo al informe del Estado de Chile. Entonces, Naciones Unidas tiene el informe del Estado y tiene también a su lado el informe que se emite desde la sociedad civil, que puede ser uno o varios informes, y sobre eso finalmente se hace también una evaluación. Cuando está este examen periódico universal, también está la posibilidad de que uno vaya para allá o vaya acá en Chile a las distintas embajadas, por ejemplo, y vaya a entregar la copia de su informe sombra y hable con el embajador y le diga: mire, Chile está vulnerando los derechos humanos en esta materia y en esta materia y en esta materia. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, que ese embajador le va a tener que transmitir a su embajador en Naciones Unidas que vino una delegación de personas de Chile a decirle que, por ejemplo, en el tema del SIDA no se están cumpliendo una serie de condiciones. Ese embajador va a tomar nota, y si más encima nosotros logramos mandar a alguien allá a Ginebra, hablamos con las delegaciones de otros países también, y esto se llama lobby, ustedes lo saben, esto se llama lobby, y finalmente lo que hacemos es generar una cierta presión para que lo que yo estoy diciendo en mi informe sombra finalmente tenga un peso que pueda finalmente significar una evaluación del Estado de Chile, y en lo posible, que es lo ideal, que se transforme en una recomendación. Así como en el caso de la violencia policial, por poner un ejemplo, ya reiteradas veces el sistema internacional le ha recomendado a Chile que cambie el Código de Justicia Militar con el fin de que los carabineros de Chile también sean procesados por el sistema civil de justicia, y se elimine este sistema militar de justicia que es bastante criticado. Lo mismo pasa con una serie de otras políticas que tienen que ver con información de derechos, y así podemos revisar una serie como de temas. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que puedes hacer tú en el sistema internacional? Puedes informar directamente de una situación de vulneración de derechos humanos,
lo que estamos hablando de los informes sombra, y también puedes presentar una denuncia directa. No sé, revisa un caso que pueda estar pasando en tu territorio, en tu región, y te vas a dar cuenta que ese caso en particular, además de hacer alguna acción en Chile, tú lo puedes presentar a algún mecanismo del sistema internacional. Y eso es lo que vamos a revisar ahora en la tabla que ustedes tienen un poco más abajo. Básicamente existen los comités. Los comités son estos comités de expertos que yo les contaba, que están relacionados con los órganos de tratados. Convención de los Derechos del Niño tiene un comité de los derechos del niño. Convención de los Derechos de la Mujer tiene un comité de los derechos de la mujer. Entonces eso significa que el instrumento internacional que se aplica en Chile es el que se evalúa. Y lo evalúa en Naciones Unidas un equipo de expertos, que son generalmente profesionales de distintos países, que hacen un informe en función de ¿qué? Del informe que hace el Estado de Chile cada 4 años y de los informes sombras que presenta la sociedad civil, y sobre eso hace una evaluación de los avances de la aplicación de este tratado en Chile, y finalmente, si ve que hay deficiencia, hace recomendaciones y emite un documento de recomendaciones. ¿Qué es lo importante? Que si tú tienes un buen documento de recomendaciones, es finalmente un instrumento que tú puedes usar para el trabajo de tu organización. Las organizaciones de derechos humanos trabajan mucho con eso en Chile, de tener recomendaciones del sistema internacional que le dicen a la política pública que tiene que mejorar aquí, que tiene que mejorar acá, que tiene que mejorar acá. Entonces ya no es tu opinión solamente y la opinión de tu organización, sino que también es la opinión del sistema internacional de Naciones Unidas, que también le está diciendo al Estado de Chile que tiene que cambiar ciertas prácticas o mejorar ciertas políticas o ser más activo en algunas cosas. Entonces los comités finalmente son estos comités que tienen que ver con los órganos de tratados, y ahí está especificado de qué manera se puede hacer esta tramitación. Está el Consejo de Derechos Humanos. El Consejo de Derechos Humanos es como esta instancia como más global, así más importante. Acá es posible presentar acciones ante el Consejo de Derechos Humanos, pero tienen que ser vulneraciones que ya son reiteradas. O sea, por ejemplo, el tema de la violencia policial en Chile es un tema que nosotros podemos ya presentar ante el Consejo de Derechos Humanos, porque es una situación que tiene muchas denuncias todos los meses, todas las semanas. Entonces hay una situación reiterada de vulneración que puede ver este Consejo Principal de Naciones Unidas, que tiene un peso obviamente político mucho mayor que las recomendaciones que puede tener un comité. Entonces ahí uno tiene que ver en qué minuto puede usar esta instancia. Y después están lo que se llaman procedimientos especiales, que yo lamentablemente no lo expliqué en el documento, pero básicamente hay 2 procedimientos especiales. Uno son las relatorías y otros son los grupos de trabajo. Los grupos de trabajo finalmente se instalan en el Sistema Internacional de Derechos Humanos cuando se evidencia que hay un tema nuevo en la sociedad o que hay un tema de preocupación, pero que no existe mayor información. Seguramente los temas de diversidad sexual, como son muy nuevos, primero empezaron con un grupo de trabajo, y seguramente debe haber un grupo de trabajo en esa materia. Y, por ejemplo, para contarles un ejemplo, por un tema como clásico en el caso de Chile, porque es el que tiene más información dentro del Sistema Internacional de Derechos Humanos, que es la situación de los pueblos indígenas en el país. Lo que nosotros conocemos ahora como la Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos Indígenas, si uno lo mira ahora y empieza a mirar para atrás, uno se da cuenta que ese tema empezó primero con un grupo de trabajo. Porque Naciones Unidas dijo, ok, vamos a ver este tema, entonces armamos un grupo de trabajo de expertos que empiezan a monitorear, empiezan a revisar la información de los distintos países, porque obviamente el tema pueblo indígena es muy diferente en Chile que en Argentina, que en Australia, que en Nueva Zelanda o que Canadá. Entonces empiezan a formar grupos de expertos donde participan también los pueblos indígenas, y finalmente el proceso llevó a la creación de esta Declaración Universal, que es uno de los instrumentos más importantes que se ha generado en el último tiempo. Y esos grupos de trabajo existen varios en este minuto en Naciones Unidas, pero lo que existen bastantes son las relatorías. Las relatorías son personas, son una persona, es una persona con una secretaria y un equipo chico de expertos que finalmente se dedican a monitorear temas que en muchos casos se repiten con los órganos de tratado, pero la gracia de los relatores es que los relatores son personas que se pueden mover por el mundo. Y acá nosotros en Chile tuvimos hace poco, por ejemplo, la relatora de la vivienda. ¿Por qué? Porque organizaciones que trabajan por el tema de la reconstrucción post-terremoto, que no están de acuerdo con lo que está haciendo el Estado de Chile en materia de política de vivienda, invitaron a la relatora a ver qué es lo que se estaba haciendo acá sobre el derecho a la vivienda. Y la relatora estuvo hace muy poco tiempo acá. Ahora, por ejemplo, estaba el grupo de trabajo de desapariciones forzadas, para que veamos también los nuevos hay en Chile sobre esta materia. Entonces, relatorías hay bastantes.
hay bastante para muchos temas. Hay relatorías, por ejemplo, para desechos tóxicos, hay relatorías para los países. ¿Sí? Finalmente uno lo programa con tiempo, identifica qué relator es especial para el tema que yo estoy trabajando. Uno tiene que mandar información primero para que el relator conozca la situación de Chile en el tema que a ti te interesa, y finalmente cada un tiempo una acción que finalmente lo que hace es abrir las puertas para que cualquier persona del sistema internacional pueda visitar Chile sin permiso del Estado. Porque un relator no es que se pueda venir a pasear a Chile o a cualquier país cuando se le da la gana. Necesariamente necesita que el Estado le dé una autorización de ingreso al país, porque viene a hacer una revisión de un tema específico de derechos humanos. En el caso de Chile, a partir del año 2009, eso existe libremente. O sea, cualquier persona puede invitar a un relator, y si el relator puede instalar en su agenda Chile, macanudo, y efectivamente se pueden hacer avances muy importantes en esa materia. Pero nosotros además tenemos un sistema regional de protección de derechos humanos, y esto es sí un tema que lo tienen que subrayar, porque esto sí es lo que más se usa desde Chile. Nosotros tenemos, obviamente Chile, ustedes saben, es parte de la Organización de Estados Americanos, y dentro de la Organización de Estados Americanos existe un sistema especial de protección de derechos humanos que se llama la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y la Comisión Interamericana es este gran órgano que existe al interior de los Estados americanos, que funciona en Washington, donde finalmente se dedican a hacer es bastante parecido a las Naciones Unidas, pero más regional, muy regional. Entonces nosotros tenemos instrumentos regionales, tenemos una declaración de derechos humanos regional, tenemos declaraciones sobre protección de derechos de la mujer regional, tenemos declaración para el tema de los detenidos desaparecidos, por ejemplo, también a nivel regional, y también la Comisión Interamericana también tiene estos mecanismos especiales, tiene relatores especiales para algunos temas. ¿Cuál es el relator más importante? En este minuto seguramente para América en general es el relator sobre defensores de derechos humanos, que es lo que vamos a ver en la última parte de la clase, que es la persona que recorre los países de América viendo qué es lo que está pasando con las personas que trabajan por los derechos humanos y que están siendo amenazados o sus derechos son vulnerados justamente por el ejercicio de esta actividad pública. Ustedes en un grafiquito tienen ahí las condiciones para poder ingresar al sistema interamericano. Primero se tienen que agotar todos los recursos internos. O sea, yo tengo que presentar primero mi queja acá en Chile. O sea, primero acá, pasar por los tribunales, presentar un recurso de protección, llegar a la Corte de Apelación y llegar a la Corte Suprema. Y si finalmente la Corte Suprema no puedo solucionar mi tema, me voy al sistema interamericano. Eso es lo que ocurre con mucha frecuencia, por ejemplo, en la mayoría de los conflictos ambientales que nosotros conocemos acá. Muchas comunidades que se vienen enfrentadas a megaproyectos de inversión que finalmente presentan un recurso de protección para defender el medio ambiente, terminan perdiendo las cortes chilenas y se van al sistema interamericano. O personas que alegan, por ejemplo, que el juicio que tuvieron en Chile, un juicio penal, no tuvo las garantías del debido proceso, porque no se citaron todos los testigos, porque no se tomó en cuenta su testimonio, porque pensó que la fiscalía de alguna manera lo trató mal o no tuvo una buena defensa. Todos esos temas se pueden alegar ante el sistema interamericano, pero primer requisito, tienes que agotar lo que se llaman los recursos internos. Después puedes entrar al sistema interamericano y la comisión revisa tu antecedente y te comunica finalmente si el caso es o no es aceptado. Y si es aceptado, la comisión elabora un informe del caso que va al Estado de Chile, y el Estado de Chile tiene que entregar un informe sobre el caso en particular. El último caso más importante que se conoció en Chile con resolución de la Corte Interamericana es el caso de Karen Atala. ¿Se acuerdan de esta profesional abogada que tenía a su pareja porque son lesbianas, y finalmente ella fue fruto de una discriminación finalmente cuando empezó a pelear la tutela de sus hijos y que la perdió? Finalmente ella sintió que hubo un caso grave de discriminación de parte de los tribunales chilenos y llegó finalmente al sistema internacional alegando la falta del debido proceso, alegando justamente esta discriminación que existió en su contra. Hay casos emblemáticos, hay un caso histórico que se recuerda de Chile, no sé si ustedes vieron alguna vez o la han visto, la película La Última Tentación de Cristo. Esa película, cuando llegó a Chile, estamos hablando de mucho tiempo atrás, esa película fue censurada. En Chile no se pudo pasar en los cines y hubo personas que alegaron la censura, la perdieron en los tribunales chilenos y llegaron al sistema interamericano y pasaron todas estas etapas.
Primero se ingresó, se aceptó, la Corte hizo un informe, el Estado de Chile tuvo que presentar un informe, y como el Estado de Chile finalmente se le recomendó que la película se tenía que pasar, y Chile no la quiso pasar, el caso va a esta última instancia del sistema interamericano que se llama la Corte Interamericana. Y la Corte Interamericana es un grupo de jueces que son también seleccionados por los distintos países de América, pero sus decisiones son obligatorias para los estados. Y en el caso de la última tentación de Cristo, la Corte le ordenó al Estado de Chile que tenía que eliminar la censura contra esa película. Y recién después esa película se puede ver en Chile. Ha pasado con libros, y un caso que acaba de ingresar a la Corte Interamericana es un caso donde los mapuches alegan faltas al debido proceso porque a ellos se les aplica la ley antiterrorista. Y la ley antiterrorista es una legislación que está altamente cuestionada del sistema internacional de derechos humanos. Entonces, los mapuches, como acá son condenados, ellos dicen, mira, no hubieron garantía al debido proceso, entonces yo me voy al sistema internacional. Pasaron todas estas etapas de la Comisión Interamericana y en este minuto el caso está en la Corte. Y como yo les contaba, llegar a la Corte es como lo más importante, porque la Comisión Interamericana, si bien puede emitir recomendaciones, los estados no se sienten tan obligados a cumplirla. Algunos la cumplen porque son más respetuosos de los derechos humanos, otros no las cumplen, simplemente las pasan por alto, pero cuando tú ya pasas a la etapa de la Corte viene una sanción penal internacional que es vinculante y que los estados de alguna manera tienen que tratar de solucionar. Ahí lo que se hace es reparar finalmente el derecho que fue perjudicado, que obviamente tiene que estar en consonancia con la Declaración Americana de Derechos del Hombre, y también obliga finalmente a la reparación directa de las víctimas en caso de que hubo algún prejuicio. Estas reparaciones generalmente pueden también ser de reparaciones económicas, como ha ocurrido también en muchos casos. La última idea que vamos a ver, este tema de los mecanismos internacionales es un tema que, si bien pareciera muy complejo, no es tan complejo cuando tú te pones a hacer la práctica. Acá en Chile ya hay muchas organizaciones que se han subido a las prácticas de monitoreo y de generación de informes sombra y de seguimiento posterior de las recomendaciones que hace el sistema internacional, y les mejora bastante las prácticas internas de su trabajo, porque finalmente tienes soportes internacionales que te permiten presionar al Estado de Chile para ir avanzando en arreglar algunas políticas públicas. Por último, vamos a revisar esta idea de los observadores y defensores de derechos humanos. Básicamente, la observación es una práctica que se ha instalado desde la sociedad civil, que el sistema internacional también la hace. Lo más común, por ejemplo, cuando uno escucha la Organización de Estados Americanos mandó un equipo de observadores para las elecciones en Panamá, o para las elecciones en Ecuador, o para las elecciones en Honduras. Eso de repente uno siempre lo ve en las noticias. Son personas que hacen esta práctica de la observación desde el sistema internacional con el fin de velar porque, en este caso, una elección pública, sea de presidente o de parlamentarios municipales, se realice de buena manera. Acá en Chile, por ejemplo, algunas organizaciones del norte están planteando la posibilidad de instalar observadores para las elecciones municipales, porque no tienen confianza total en la institucionalidad con la cual se hace la elección municipal, y han pedido, por ejemplo, que vayan algunas organizaciones institucionales más conocidas en derechos humanos a hacer la práctica de observación. Entonces, pero existen también lo que se denominan observatorios de políticas públicas para distintos temas, y también existen otros numerosos centros de observación. De hecho, una de las organizaciones con las cuales yo trabajo se llama Observatorio Ciudadano, y lo que hacemos nosotros es un trabajo de derechos humanos más intenso, pero que parte a partir de la observación de lo que el Estado de Chile hace en función de los instrumentos internacionales que suscribió y ratificó. Entonces, si nosotros en el trabajo directo en terreno nos damos cuenta de que aquí finalmente no se está respetando tal cosa, lo que hacemos nosotros es documentar, hacer las denuncias al sistema internacional, hacer el lobby internacional para que se generen recomendaciones para mejorar la práctica también de las políticas públicas. Y así pueden haber montones de observatorios, y de hecho los hay, no solamente en Chile, en muchos países hay observatorios para muchos temas. Hay un observatorio internacional que revisa el tema de las cárceles, por ejemplo, que se dedica solamente a monitorear lo que pasa en las cárceles en el mundo, de acuerdo a los estándares internacionales de derechos humanos. Y también existe un observatorio de los defensores de derechos humanos, que es un observatorio de la sociedad civil, que lo que hace es un seguimiento
de qué es lo que pasa con las personas que trabajan en derechos humanos, que como yo les decía hace un rato, son personas que en muchos países, y lo vamos a ver a continuación, tienen su labor en espacios bastante complicados. Y entramos a la idea de los defensores. La Nación Unida aprobó el año 98 una declaración que se llama Declaración sobre el derecho y el deber de los individuos, los grupos y las instituciones de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales, universalmente reconocido, y que se conoce como la Declaración de los Defensores de Derechos Humanos. En el fondo, esta declaración, ¿qué es lo que dice? Que toda persona tiene derecho, ya sea individual o colectivamente, a promover y procurar la protección y realización de los derechos humanos. Seamos prácticos. Un dirigente indígena que representa a su comunidad, y son estos voceros que nosotros conocemos en la televisión, generalmente, desde el punto de vista del derecho internacional, esas personas son defensores de derechos humanos. Una persona que se dedica a defender las aguas de un río, o las aguas que van a ser represadas por una gran represa, o las aguas que van a ser contaminadas por una instalación industrial, esa persona, si hace eso en los intereses de una comunidad y basado en el sistema internacional, esa persona es reconocida como un defensor de los derechos humanos. Las personas que trabajan profesionalmente al interior de organizaciones de derechos humanos, en general son todas reconocidas como defensores de los derechos humanos. Una persona que trabaja en un servicio público, que uno reconoce que es una persona que finalmente siempre está promoviendo los derechos humanos, porque es una persona que respeta los derechos humanos y finalmente se apega estrictamente a lo que dice la legislación en materia de derechos humanos, esa persona, aunque trabaje en un servicio público, también es reconocido por el sistema como un defensor de los derechos humanos. Y también lo puede ser una persona que trabaje para una empresa privada. Aquí lo que se dice en general es que acá la persona tiene que cautelar por algunos principios que son, o por algunos requisitos que se consideran como mínimo. Primero, la aceptación del carácter universal de los derechos humanos. Ya lo vimos al principio de la universalidad de los derechos humanos. La legitimidad de su comunidad o de su sector ante el derecho que está defendiendo. Por ejemplo, ¿cuál es un ejemplo clásico? Un ejemplo clásico, por ejemplo, es la defensa del derecho a la tierra. Mucha gente de comunidades locales o de comunidades indígenas defienden la tierra, incluso defienden tierra que legalmente, cuando hablamos de título de propiedad, no está en sus manos, pero dicen, mira, ancestralmente esa tierra era de nosotros y nosotros la estamos defendiendo, que es el caso muy concreto que pasa con las comunidades indígenas en América Latina y que es reconocido en el derecho internacional, que es finalmente el derecho ancestral a la tierra, también como el derecho ancestral al agua. Finalmente, aunque uno diga, mira, desde el punto de vista del derecho interno del país, esa persona no tiene razón. Pero desde el punto de vista del derecho internacional sí se le reconoce razón a la legitimidad de su lucha, y si además está reconocida por las bases de su organización y de su comunidad, esa persona desde el sistema internacional es un defensor de los derechos humanos. Y también lo que pide el sistema internacional es que la mayoría de las acciones que se realicen sean pacíficas. Y aquí entramos en un debate que no vamos a tener tiempo de resolverlo, que es finalmente qué son acciones pacíficas y qué son acciones de desobediencia civil. En general, muchas acciones que nosotros pensamos que podrían ser violentas, si uno las empieza a ver en detalle desde el punto de vista del derecho internacional, constituyen también acciones pacíficas. Por ejemplo, un ejemplo, no sé, que acá en Chile yo por lo menos no lo he visto, pero por ejemplo en algunos países la gente que alega, por ejemplo, contra las plantas transgénicas, estas plantas que son manipuladas genéticamente, en muchos países existen organizaciones de sociedad civil que se dedican a ir a los cultivos transgénicos y arrancan las plantas, por ejemplo, las arrancan, las sacan. Claro, eso le pudiera parecer a uno una acción un poco violenta, pero es una acción que tiene cierta legitimidad cuando obviamente existe un conjunto de personas que legitiman, por ejemplo, activistas de esta naturaleza, y porque finalmente eso no está provocando un daño directo a la vida o a la integridad de otra persona. Eso es un poco el matiz por donde se va. En el tema, por ejemplo, de la situación que pasa en el sur con el conflicto mapuche, pasa un poco lo mismo. Hay un alegato, y en esto por supuesto a lo mejor ustedes pueden también tener diferencias conmigo y entre ustedes también, muchas de las acciones que se consideran violentas en lo que está pasando en el sur, desde el punto del derecho internacional no se consideran violentas porque finalmente no afectan la integridad de terceras personas. Entonces, tiene matices ese tema, pero lo que yo quiero decirles es que el tema de los defensores de derechos humanos, a diferencia de los observadores, los defensores de derechos humanos tienen un sistema internacional que
dice quiénes son y quiénes pueden ser defensores, y además tienen una serie de mecanismos de protección, porque lamentablemente si ustedes ven un mapa de América en este minuto y empiezan a ver qué es lo que está pasando con los defensores de derechos humanos, defensores de derechos del medio ambiente, derechos de agua, de bosque, de pueblos indígenas, derechos de niños, los sindicalistas, la gente que trabaja en temas de sindicatos, por ejemplo, también son reconocidos como defensores de derechos humanos porque están defendiendo derechos que tienen que ver con el tema del trabajo. Y lamentablemente, si uno mira el mapa, se da cuenta que la mayor cantidad de personas muertas en Colombia, dirigentes sociales, son sindicalistas, y una gran cantidad de activistas sociales que mueren en Centroamérica son personas que defienden recursos naturales o defienden a sus comunidades o a sus pueblos indígenas. Los casos más violentos o los que tienen las estadísticas más violentas son Honduras, primer lugar, Guatemala, segundo lugar, México, tercer lugar, Colombia, cuarto lugar. Así que afortunadamente nosotros estamos fuera de ese tema tan grave de la situación de vulneración de derechos. Eso es básicamente lo que nos interesa ver en esta clase, principalmente concentrarse en el tema de los mecanismos y las prácticas de monitoreo. Eso lo quiero insistir bastante. Más que aprenderse de memoria todo, la idea es que empecemos en nuestras organizaciones, empezar a hacer las prácticas de monitoreo, de hacer qué pasa con la política pública, por ejemplo, en el tema del SIDA, empezar a documentar y empezar finalmente a hacer este ejercicio de hacer una evaluación del Estado de Chile a partir de la sociedad civil. Y les puse como anexo un documento que espero que se lo puedan leer, porque la prueba que van a recibir el día jueves de mañana tiene una pregunta que se relaciona con este documento, que es un documento del 2010 que se llama Evaluación Conjunta del País, del Sistema de Naciones Unidas. Todas las agencias de Naciones Unidas se juntaron y hicieron como una mirada de Chile. Esto es lo interesante, porque al leer este documento te das cuenta cómo nos mira Naciones Unidas a nosotros, y te das cuenta que es bastante diferente a cómo nos miramos nosotros, o cómo vemos cómo nos miramos cuando nosotros escuchamos al presidente o a los parlamentarios o a grandes actores importantes de la comunidad nacional, y empiezas a comparar un poco qué es lo que te están mirando de afuera y qué es lo que decimos nosotros que nosotros mismos somos, por decirlo de alguna manera. Bueno, les recomiendo este documento y también les pido que los lean, porque una de las preguntas de la prueba va a tener que ver con este documento, y les puse solamente un pedacito de un capítulo que tiene que ver con la desigualdad en salud. Este es un documento que describe muy bien, creo yo, los distintos tipos de desigualdad que hay en el país en este minuto, y en la desigualdad en salud sale un capítulo sobre las políticas públicas del VIH y SIDA. Así que con eso terminamos. Recordarles que la prueba se sube mañana, jueves 23, y invitarlos, para los que quedaron interesados en este curso de Derechos Humanos, es que la Fundación va a hacer un curso especial sobre observadores de derechos humanos. En el fondo, lo que preguntaba alguna gente el otro día en el ¿cómo se llama esto? En el foro, en relación al tema de cómo hacer esto. Bueno, vamos a hacer un curso especial para capacitar a aquellas personas que quieren hacer un ejercicio ya ahora mucho más específico de convertirse en un observador de derechos humanos, que también en la práctica los convierte en un defensor de derechos humanos, y hacer un ejercicio ahora práctico también de monitoreo, y ahí tienen que aprender ciertas destrezas básicas también de contenido, pero también de ejercicio práctico. Así que quedan absolutamente invitados a los que quieran hacer este curso, y la Fundación les va a mandar más adelante cuándo se va a hacer esto, de qué manera se va a hacer y los plazos. Así que gracias, y terminamos la clase de Derechos Humanos. Y vamos a las preguntas. Tenemos algunas preguntas, Martín. Primero, a todas las personas que nos están escuchando, que hemos tenido algunos problemas durante la transmisión. ¿Te están escuchando ellos? Sí. Nos están escuchando, Ya. Es un problema externo a la Fundación, pero vamos a subir el video en su totalidad con un día de desfase, para que lo vean completo en caso de que alguien haya tenido un problema. Primera pregunta que nos hicieron: SPB Temuco, novena región, los recursos deben tener un formato, los recursos de protección deben tener un formato específico, y ¿dónde podemos encontrar esos formatos? Un recurso de protección. Estamos hablando del sistema interno chileno. De lo que hablamos al inicio. Ya. Mira, si metes formato recurso de protección en la web, te vas a encontrar con formatos. Muchos formatos, recursos, además recurso de protección así muy voluminoso, porque depende un poco de quién lo haga. Pero básicamente lo que yo te sugiero es que, si bien lo puedes revisar,
El formato básico de un recurso de protección obviamente lo que tiene es la identificación de la persona que está presentando el recurso con una dirección y un correo electrónico para que pueda haber una comunicación en caso que sea necesario. El sistema judicial chileno está muy digitalizado. Por ejemplo, tú ingresas un recurso de protección, eso es un documento simple. Por ejemplo, si vas a alegar la vulneración del derecho a la salud, por ejemplo, tienes que poner, tú te identificas y finalmente describes ¿por qué crees tú que se está vulnerando el derecho constitucional? Acuérdense que estos derechos que están basados en la Constitución Política del Estado de Chile. ¿Por qué piensas tú que se está vulnerando ese derecho? Y lo tienes que explicar muy sucintamente. La Corte se encarga de hacer la investigación si efectivamente lo que tú estás diciendo es cierto o no es cierto. ¿Por qué? Porque básicamente si yo digo, mira, yo fui al hospital y me ocurrió una situación bastante particular donde yo sentí que me vulneraron el derecho a la salud. Entonces yo lo describo y finalmente lo que se hace automáticamente es que la Corte le va a pedir un informe al servicio público que tú estás mencionando en tu recurso. Entonces por eso es importante que tú describas la situación, menciones qué servicios públicos o qué organizaciones privadas, porque también podría ser un ISAPRE, o qué personas en particular, porque también podría ser un médico. Son personas que tú sientes que están vulnerando ese derecho, lo pones ahí y la Corte le pide a esas personas o a esas instituciones, sea pública o privada, que emitan un informe en relación a la denuncia que tú estás haciendo. Ahora, si tú tienes mucha otra información que agregar, la puedes agregar inmediatamente con el recurso o agregarla después. Tú ingresas el recurso en la Corte, para eso tienes que llevar tu documento escrito, ya sea a máquina o en computador o a mano, y la Corte te lo va a ingresar y te van a dar un numerito. Y con ese numerito tú le puedes hacer un seguimiento después en el sistema que está en internet, si es que efectivamente lo puedes hacer así, o ir a la Corte cada cierto tiempo a preguntar por ese recurso de protección. SPB Temuco también pregunta, ¿y dónde se envían los informes sombra? ¿Y cómo se envían? Los informes sombra, primero lo que uno tiene que tener claro es cuándo viene el periodo de evaluación de Chile en alguna materia. Eso es lo primero que uno tiene como que tratar de indagar. Independientemente de que uno puede presentar efectivamente información a los relatores de los distintos temas o a los comités específicos que tienen que ver con los órganos de tratado, en cualquier minuto uno puede mandar una información y obviamente te la van a recibir. Ahora, lo ideal es construir un informe sombra, que es un informe bastante más contundente, porque, por ejemplo, la Convención de los Derechos del Niño tiene un montón de temas. Entonces, si yo tengo una denuncia específica de maltrato de niños, por ejemplo, con lo que pasó hace poco con la situación de los niños que fueron baleados, los niños mapuche, claro, uno puede presentar ante el Comité de los Derechos del Niño ese tema en particular, porque eso es una denuncia, y también lo puede presentar con el relator de los derechos del niño, la misma denuncia. Pero el informe sombra es un informe más completo porque en el fondo evalúa todo el instrumento internacional y cómo se ha aplicado en Chile. Esos informes se envían a los comités. Todos los comités y todos los relatores tienen páginas web. Uno tiene que rastrear ahí y se va a dar cuenta que está el comité, donde sale una dirección postal, sale una dirección de correo electrónico, sale la persona de contacto con la cual tú puedes enviar la información, y obviamente también la puedes mandar directamente a través del correo a la dirección postal, o mandarlo a través de alguna organización que tú conozcas que hace este tipo de trabajo. Y finalmente, Erika Fabiola Mesa Valdés, ¿cualquier organización puede hacer un informe sombra? Cualquier organización puede hacer un informe sombra. Cualquier organización. O sea, no esperen acá que tiene que ser una gran institución con un equipo de profesionales. Si tú tienes una organización local donde ustedes sienten que tienen capacidad de hacer una evaluación, por ejemplo, de la aplicación de un instrumento internacional, pueden hacer su propio informe sombra o aliarse con otras organizaciones que a lo mejor pueden tener mayores grados de especialización o mayor capacidad de lobby finalmente en el sistema internacional, y aportar a ellos también la construcción de un informe sombra. Estupendo. Claro, aquí Martín nos dice, por ejemplo, con el pueblo mapuche el Estado comete agresiones, sin embargo queda impune. Es más bien un comentario. Sí, no, eso también lo vimos en la clase pasada. Eso es una situación que pasa reiteradamente. Por eso la reiteración permanente de tipo de vulneración de derechos, finalmente se hacen las denuncias.
En el caso de la situación mapuche, cada cierto tiempo se está mandando información a la Comisión Interamericana, se está mandando información al relator especial que hay de Naciones Unidas para Pueblos Indígenas, se manda información al Comité contra la Tortura, y ahora, por ejemplo, el próximo año que viene la evaluación de la aplicación en Chile de la Convención Internacional contra la Tortura, varias organizaciones, entre ellas en la cual yo trabajo, vamos a hacer un informe sombra entre varias instituciones donde este tema de la vulneración de los derechos al pueblo mapuche, principalmente los temas que tienen que ver con violencia, van en un documento que es bastante más contundente, bastante más desarrollado, con bastante más información técnica, en el sentido de que se ha ido a las comunidades, se han preguntado con la gente, se han recogido testimonios. Con eso se construyó el informe sombra y va al organismo en particular. ¿Esos informes sombra necesitan ser traducidos? Lo ideal, no es una obligación. Naciones Unidas tiene 5 idiomas oficiales. El español, empecemos por casa, el inglés, el francés, el ruso y el chino. Esos son los 5 idiomas oficiales con los cuales se trabaja en Naciones Unidas. Así que si tú mandas tu información en castellano, nadie te va a poder decir, mira, mándalo traducido. Ahora, si tú tienes la posibilidad de hacer una traducción al inglés, que es un lenguaje que, al inglés o al francés, que son, yo diría, los 2 lenguajes que más se hablan en Naciones Unidas. El tema de los derechos humanos, y esto es una particularidad de los derechos humanos, como tienen esta historia ligada a la Revolución Francesa, y además porque la organización más antigua de derechos humanos nació en Francia en el año 1922, y les voy a contar que mi organización es parte de esa federación internacional que se llama Federación Internacional de Derechos Humanos, que es el conjunto de organizaciones más grande que hay en el mundo. Tiene su sede en Francia, y en general cuando tú vas a hacer trabajo con ellos, el lenguaje con el que se habla ahí es el francés, se usa como un lenguaje. Entonces, si tú vas a Naciones Unidas, lo ideal es manejarse en inglés o manejarse en francés, pero como tú estás en Chile, vas a mandar tu informe de acá, tú lo mandas en castellano y no hay ningún problema. Cerramos entonces las preguntas. ¿Cerramos? ¿Algún comentario adicional para el cierre? No, yo creo que insistirles en que revisen los 2 documentos de trabajo que vimos para esta clase. Entender que lo que nosotros hicimos ahora fue como el ABC de los derechos humanos. O sea, lo que vimos en estos 2 documentos son como las cosas básicas que cualquier persona que se dice que trabaja en derechos humanos o se quiere decir que va a ser un defensor de los derechos humanos tiene que manejar. O sea, tiene que manejar estas cosas básicas, conceptuales, que tienen que ver con la Declaración Universal, los principios que están detrás de los instrumentos internacionales, los tipos de instrumentos que finalmente son aplicables en Chile, porque obviamente el trabajo lo vamos a hacer acá concentrado más en el territorio nacional. Entonces, esa documentación básica hay que manejarla. En el detalle, en la medida que hayan temas en los cuales tú quieras profundizar o que sean parte del trabajo de tu organización. Obviamente, por ejemplo, la gente que trabaja temas de protección de recursos naturales y pueblos indígenas se concentran en instrumentos que tienen que ver con esa naturaleza. Las organizaciones de derechos humanos tradicionales que, por ejemplo, ven temas que todavía están pendientes de la dictadura militar, también se concentran en algunos instrumentos internacionales más en particular que otros, digamos. Entonces, y otras organizaciones, entre las cuales se cuenta también parte de mi trabajo, nos concentramos en varios instrumentos a la vez. ¿Por qué? Porque también hay una particularidad y que tiene que ver con uno de los principios que nosotros vimos en derechos humanos, que es el principio de la interdependencia. Entonces, por ejemplo, cuando hay esta situación de vulneración, por ejemplo, con los niños mapuches, ahí, por ejemplo, tú puedes hacer una denuncia ante la Convención Internacional contra la Tortura por la aplicación de fuerza desmedida de parte de la policía. Puedes hacer un informe hacia la Convención de los Derechos del Niño, porque son menores de edad. Y si son menores de edad niñas, puedes hacer una denuncia también a la Convención que elimina todas las formas de violencia contra la mujer. Entonces tú te das cuenta que a partir de un solo hecho, tú efectivamente puedes usar distintos instrumentos de derechos humanos. Eso ya también es parte de una especialización que en la práctica se va manejando y que permite que finalmente las posibilidades de acción de parte de tu organización y de generar recomendaciones del sistema internacional para presionar en Chile para que algunas cosas vayan mejorando y tengamos una política pública más consecuente con los derechos humanos, te das cuenta que finalmente ahí estos principios empiezan a operar.
Entonces, y eso efectivamente hace mucho más interesante tu trabajo y mucho más gratificante porque puedes conseguir bastante mejores logros. Estupendo. ¿Estamos? Estamos. Bueno, muchas gracias por escucharme, así que y al equipo acá de la Fundación Savia, y nos estaremos viendo, espero yo, más adelante. Chao.